¿Qué pasa, chavales? Aquí Jesus en un nuevo vídeo en el que os quiero ayudar con 5 mejoras relativamente económicas que podemos hacerle a nuestra e-bike para que vayamos mejor con ella. Evidentemente estas mejoras también sirven para bicicletas tradicionales, pero las voy a enfocar a bicicletas eléctricas, ya que en este tipo de bicicletas es donde mucha gente nueva está empezando y quiero que entiendan muy bien que la bicicleta se tiene que adaptar a nosotros y a nuestro entorno y no al revés. Y antes de empezar os quiero pedir que me pongáis en los comentarios qué fue lo primero que le cambiasteis a vuestra e-bike o a vuestra bicicleta muscular al poco de comprarla. En mi caso fueron los insertos y cambié los puños, que yo os leo. Las cubiertas juegan un papel fundamental en nuestra e-bike. Lo sé, me lo vais a decir, cambiar las cubiertas por unas top no es barato. Y es que un neumático mínimamente bueno cuesta unos 50 euros la unidad, y si vamos a neumáticos buenos, te cuestan más que los de un coche. Pero es que muchas veces las bicicletas de serie vienen con neumáticos de gama baja o vienen con cubiertas que no son realmente del tipo de las que necesitamos. El neumático es nuestro punto de contacto con el suelo, por lo que lo primero que debemos conocer es el suelo en el que nos movemos. Si el terreno habitualmente es seco y compacto, un neumático con un balón medio y con muchos tacos no demasiado altos es lo mejor. Y por el contrario, si el terreno es de tierra suelta o barro, un neumático con menos tacos y siendo estos más altos es mejor. También hay que entender que hay neumáticos con distintos niveles de refuerzo, dureza, goma del taco y dibujo. Las e-bikes pesan más, por lo que tenemos que tener en cuenta que nuestro neumático tiene que estar sobredimensionado en comparación a los de una bicicleta muscular, y también deben ser más resistentes. En la rueda delantera puedes montar neumáticos más grandes, con menos refuerzo y más blandos de taco para favorecer el agarre, mientras que en la rueda trasera funcionará mejor un neumático más duro y más resistente. Ten en cuenta que hay cubiertas con formas específicas de rueda delantera y de rueda trasera. Cada dibujo del taqueado es importante, así que no hagas experimentos. Los fabricantes ya han hecho sus tests con los pilotos de prueba, así que salvo si la bici viene de serie con neumáticos muy buenos, lo cual no siempre es lo habitual, ya que suelen venir con neumáticos básicos para bajar el peso y el coste, yo recomiendo invertir en un buen set de cubiertas. Y es que es curioso que sigo viendo gente en el campo, muchos ciclistas de enduro y de all mountain, que cuando les pregunto me dicen que siguen usando cámaras en lugar de usar tubeless. Y es que usar tubeless con el líquido en buen estado elimina en gran medida la posibilidad de pinchar, aunque no de llantear. Y es que todos hemos tenido esa mala racha en la que en apenas un mes hemos pinchado 5 o 6 veces, llegando incluso a desesperarnos. Así que mejor montar tubeless, que reducirá drásticamente la posibilidad de pinchar. Aunque lamentablemente si pegamos un llantazo, da igual tubeless, da igual cámara, con ambos vamos a tener un problema, y es que el neumático se raja. Sin embargo, la posibilidad de llantear disminuye drásticamente si usamos un inserto, es decir, un aro de espuma que va dentro del neumático a modo de refuerzo para evitar llantazos y roturas del neumático. Eso sí, en la rueda delantera el inserto a veces estorba, ya que no permite que se deforme el neumático en algunas condiciones y podemos perder agarre y estabilidad, así que puedes evitar montarlo, o si te quieres seguir curando en salud, monta uno un poquito más pequeño, un poco más blando y más ligero. Pero ten en cuenta que una e-bike pesa más y eso hace que sea más fácil llantear que con una bicicleta muscular. A modo de resumen, hacer una inversión en tubeless con insertos es algo que merece mucho la pena en cualquier bicicleta, ya sea eléctrica o muscular, orientada al enduro y al all mountain. Y esto no me voy a cansar de decirlo, las suspensiones son un punto clave. Para ajustarlas bien debemos entender nuestra forma de pilotar y el terreno en el que nos movemos. Y es que lo que voy a decir sé que a algunos no les va a gustar, pero estoy cansado de ver ciclistas, sobre todo gente que está empezando en el mundo de la bicicleta, con una e-bike que llevan las suspensiones muy desinfladas. Es decir, van con muy poca presión y van con sag del 50-60% con la excusa de que simplemente ellos van cómodos así. Y es que si llevas mucho sag, es decir, vas muy hundido, la bicicleta parecerá que va flotando, pero se volverá muy torpe y será más fácil hacer topes. Y hacer topes de forma repetitiva en la bicicleta es una forma fantástica de romper la suspensión. En una e-bike, una incorrecta regulación de las suspensiones puede transformar la bici de ser una máquina súper ágil y cómoda a un trozo de metal y carbono pesado y torpe. Así que para no liarnos mucho, lo que voy a resumir es que tenéis que tener muy en cuenta las suspensiones que tenéis, tenéis que regularlas bien, y para eso os dejo un vídeo por aquí que hice explicando precisamente qué era cada regulación de la suspensión para que la entendáis y la pongáis a punto. Ay, señores, los frenos en las bicicletas eléctricas.
Las e-bikes gastan más freno y más pastilla en general que las bicicletas musculares, ya que pesan más y pasamos más tiempo frenando antes de una curva o durante un tramo de bajada. Y es que voy a dar por hecho que todos sabemos que nuestros frenos de las bicicletas, nuestros frenos de disco hidráulico, funcionan con una pinza que empuja unas pastillas contra un disco, que es lo que hace que frene, por lo que hay que cambiar las pastillas conforme se van gastando. ¿Pero qué pasa con los discos? Pues los discos son los grandes olvidados. Hay veces que gastamos 2, 3, 4 juegos de pastillas de freno y sin embargo los frenos siguen sin ir bien, y eso puede ocurrir porque los discos estén muy gastados. Y es que los frenos también se gastan, quizás no tan rápido como las pastillas, pero igualmente hay que revisarlos. De serie, los discos de freno tienen un espesor marcado, algunos de 1,8 milímetros, otros de 2 o de 2,2. Así que lo mejor que puedes hacer es medir el espesor con un pie de rey mal llamado calibre, y si queda menos de 1,5 milímetros, sustitúyelos inmediatamente. También te recomendaría que comprobases marcas de desgaste. A veces estas marcas de desgaste se ven a simple vista y eso quiere decir que nos están pidiendo cambios. Por cierto, si estás pensando en comprar un set de discos nuevos, simplemente para que tus frenos frenen mejor, quizás te compense en comprar uno de mayor diámetro o de mayor espesor. Es común que las e-bikes vengan con discos de 203 milímetros de diámetro en la rueda delantera y trasera, pero un simple cambio a un disco de 220 milímetros de diámetro en la rueda delantera ayuda mucho y nos da un tacto de frenada más potente. Y un detalle, en el mercado existen pastillas y discos de freno exclusivos para e-bikes, que son más gruesos, más pesados y aguantan mejor la temperatura. Y es que tiene sentido en mi opinión, ya que las e-bikes fatigan más los frenos y es interesante que tengamos componentes de este estilo. En este último punto quiero hablar sobre algunos elementos que afectan a nuestra posición encima de la bicicleta, es decir, potencia, manillar y puños. Muchas veces las bicicletas vienen de serie con potencias y manillares que no cumplen nuestras necesidades anatómicas, y es que es común cambiar la potencia por una más corta, por una más larga o el manillar por uno más alto, más plano. Yo mismo he cambiado la potencia y el manillar tanto en mi bicicleta eléctrica como en la bicicleta pulmonar. Total, que una potencia más corta nos acerca más a la bicicleta y nos da la sensación de ir más ágiles, pero un poquito menos estables. Por el contrario, una potencia más larga nos da más sensación de estabilidad, pero hay que verificar que no nos aleje demasiado de nuestra posición óptima en la bici. Así que si estás pensando en montar una potencia con una medida distinta, lo mejor es que algún colega o tu taller de confianza te preste una como la que buscas y evalúa si te va bien. El manillar es algo que también se suele cambiar y el largo total que debes elegir depende un poco de tus medidas. Y si os sirve de referencia, yo que soy un tío que mide 1,84 m, 1,85 m, pues mi manillar mide 7,80 en ambas bicis. Por cierto, si buscáis comodidad, un manillar de fibra de carbono absorbe mejor las vibraciones que uno de aluminio y en bajada de muchas piedras, raíces y baches, a la larga se nota. Aunque si sois finos tendréis la sensación de ir con menos rigidez. Los puños son algo muy personal. Junto con las zapatillas o los pedales, los puños son una elección que se basa en la experiencia y conocer muy bien lo que necesitamos. Pero a grosso modo, mi recomendación es que si tienes una mano del tamaño de una zarpa de un oso, como yo, usa puños gruesos, y si tienes una más pequeña, pues unos más finitos. Espero que todos estos consejos os ayuden a mejorar vuestras bicicletas. Aplicando varias de estas mejoras, seguro que notaréis el cambio en vuestra bicicleta a mejor. Y si te ha gustado lo que he comentado, puedes darle un buen like al vídeo, y si te sigue gustando este tipo de contenido, ya sabes que te puedes suscribir, que es gratis y a mí me ayudas. Y si os interesa ver y conocer el comportamiento de la bicicleta usando un amortiguador de aire o uno de muelle, os dejo un vídeo por aquí. Y si queréis ver unos consejos para que no te duelan las manos en la bici, por aquí abajo tenéis este otro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.